Os decía que AELEM es esta asociación en la que Luis encontró un refugio, encontró un sitio en el que muchas veces se sentía comprendido, no siempre, porque a ver, es imposible entender a alguien constantemente, pero siempre se sintió muy acompañado. Por eso yo estoy tan contenta de que me dejara el encarguito de seguir en contacto con vosotros y poder participar en actos como estas jornadas. Luis fue un ejemplo por su inteligencia, su sinceridad, su valentía, su sentido del humor, por muchísimas cosas, pero estando en esta asociación me he dado cuenta de que Luis no es la única persona excepcional. Aquí hay muchísimas personas, han venido, otras no han venido, muchísimas personas fabulosas, entre ellas Cris Bajo, por ejemplo, que por eso la hemos invitado a que hable aquí. Cris es también periodista, como yo, pero yo no he tenido la suerte que ha tenido ella, porque a ella Felipe Sahagún fue quien le dijo: Cris, eres periodista. Para los del gremio, Felipe Sahagún es un auténtico referente. Pero además de socia de AELEM, es poetisa, porque como ella dice, hay sentimientos que no se pueden explicar en prosa. Y cuando estábamos charlando para preparar esta presentación, Cris me dijo un montón de cosas interesantísimas y muy bonitas, pero como no tengo tiempo, porque todo el tiempo se lo merece ella, solo voy a destacar una. Me dijo: somos lo que pensamos, por eso hay que cuidar mucho lo que pensamos, porque los pensamientos determinan nuestros actos y estos traen consecuencias en nuestra vida. Cris tiene mucho por contar, lo hace muchísimo mejor que yo, por supuesto, así que le cedo la palabra para que hable del miedo al miedo. Esa angustia provocada por la presencia de un peligro que a veces es imaginario, pero que muchas veces nos paraliza. Cris, todo tuyo. Me toca poner el lado humano a todo esto, luego ya hablarán los incluso con más conocimiento los profesionales. Y habéis tenido mala suerte, porque os he tocado yo como paciente. No sé si se oye o no se oye. Y no voy a contar un cuento de hadas. Os voy a contar mi relación con la esclerosis. Y evidentemente no siempre es todo un proyecto de superación donde te esfuerzas y entonces te mejoras. No, yo voy a contar lo que ha sido mi vida. Y mi vida ha estado muy relacionada siempre con el miedo. Como os he dicho antes, tenéis mala suerte. Yo no puedo dejar de hablar sin meter algún poema de vez en cuando. He preparado dos, o sea que no os asustéis mucho. Porque os voy a hablar de eso, del miedo, que es algo que me ha acompañado muchísimo a lo largo de toda mi vida, sobre todo antes del diagnóstico, en los 20 años en los que yo tuve síntomas, pero todavía no estaba diagnosticada. Esto lo definía, os voy a leer un poema de hace muchos años donde definía un poco esa sensación. Se titula Miedo y dice así: al final el miedo vuelve, siempre vuelve. Estrangula mi mirada con su asfixia y rebota de rojo en las paredes de mi alma. Y no hay defensas. Bloquea el entendimiento, anula el raciocinio y me precipita la desesperación gris de recuerdos machacados que buscan resucitarse. El miedo vuelve, siempre vuelve, y aunque parece que el tiempo, la vida recorrida y la falacia de calma son capaces de vencerlo, siempre impone su euforia, y mi sombra se entreteje con el suelo como testigo mudo de otra derrota. Esta sensación que describo en este poema me acompañó durante mis primeros 20 años con la esclerosis, puesto que yo empecé de una manera extraña, que normalmente se empieza con algunos aspectos más comunes que son más fáciles de identificar, pero yo empecé con problemas a la hora de tragar, con lo cual pasé unos años terroríficos en los que no podía comer y consideraron que todo era psicológico, con lo cual me trataron como un trastorno alimentario. Pasé unos años de psiquiatras, psicólogos, encontrándome cada vez peor,
Empecé a notar que se me doblaban las piernas, que tenía problemas de retención de orina, en fin, una serie de cosas que me hicieron dar un diagnóstico de neurosis multifóbica. No hay nada más terrible en el mundo que te diagnostiquen de algo psicológico, porque entonces estás frito. Tú te ibas a urgencias porque tenías medio cuerpo paralizado con hormigueo y te daban un desértico. Así me pasé un largo periodo de mi vida adelgazando muchísimo y con una sensación de llevarme muy mal conmigo misma, porque si todo era psicológico, pues es que yo era itálico, o sea, simplemente cómo llegaba a encontrarme tan mal por algo que era psicológico. Pasé toda esa época decidida a luchar, a pelear, a seguir adelante. Yo tenía muchos sueños, muchos objetivos y peleé tanto que conseguí pues, acabar mi carrera pese a todas esas cosas, hacer mi máster estudiando y en todas las clases. y empezar a trabajar. Curiosamente, al principio con el Real Patronato de Prevención y Atención a la Persona con Minusvalía, estas cosas que pasan, porque el máster lo hice en periodismo social. Y empecé a tratar con muchísima gente en silla de ruedas y luego me vino fantásticamente bien 20 años después, pero en aquel momento estaba muy lejos de mi imaginación que pudiera acabar yo en silla de ruedas. Luego hice crítica de arte, acabé en el periodismo económico, hubo amor, hubo alegrías y hubo muchos periodos muy malos en los que eso adelgazaba terriblemente porque no podía comer. Tuve que buscar mis propias estrategias para comer. Sabía que si me tomaba un batido de chocolate o un zumo de tomate, volvía a estar arriba porque se me dormían las manos y tal de la falta de alimento. Empecé a comprender que si machacaba unos garbanzos en un cocido me lo comía mejor que si comía una sopa. O sea, huía de las texturas mixtas. De eso que ahora me dice ¿qué tengo que hacer? Pues lo llevo haciendo a lo largo del tiempo, pues no tomo nada caliente porque me provoca un espasmo en la garganta y se me cierra y no puedo beber. Una serie de cosas que tuve que aprender a base de los aciertos, error. Por supuesto, muchísima incomprensión por parte de la gente que me rodeaba. Me acuerdo de mi hermana Ismaela, que adoro, que un día con el plato de comida delante me decía nadie se muere de hambre con la comida delante. Porque claro, nadie podía entender que no tragaba. Por más que le dije a los psicólogos que no quisiera comer, es que no podía, nadie me hizo ni puñetero caso. Fueron unos años francamente difíciles. Aún así, soy muy peleona y he estado luchando siempre y he llegado hasta donde he llegado y he tenido una vida muy plena en muchas cosas. En un momento determinado empezó el fallo motor, que ese sí ha sido muy visual, empecé a no poder mover el lado derecho. Coincidió con una enfermedad de mi madre y la verdad es que pasé un año horrible en el que cada mañana me levantaba encontrando que algo movía menos. O sea, dejé de mover la mano derecha, dejé de mover la pierna, todo en un estúpido muchísimo. Todo en un proceso muy rápido, muy exagerado, Entonces, si entré ya por fin en neurología, me hicieron caso, me estuvieron mirando y entonces me dijeron eso. Tienes esclerosis múltiple primaria progresiva y además avanza muy deprisa. Yo me acuerdo que me pregunté ¿y mi trabajo? Y me dijeron, no, ya no vas a trabajar nunca, fue lo que me dijo la doctora. O sea que a mí en aquel momento me dejó de piedra porque yo era una apasionada de mi trabajo y la verdad es que no había concebido una vida sin trabajar. O sea, era algo increíble. Todos esos miedos que me habían acompañado a lo largo de la vida, de repente se pusieron encima de la mesa y eran una realidad. Eso sí, ninguno de los miedos era real, quiero decir. Yo anticipaba todo lo que me iba a pasar y luego me han pasado muchas cosas, pero no tenían nada que ver con lo que yo anticipaba. Y es en parte también un poco lo absurdo del miedo, ¿no? Porque tú te montas la película, ahora me va a pasar esto, ahora me va a pasar lo otro. Y no,
realmente había una sensación de alerta en mi cuerpo de que algo estaba pasando. El cómo ha evolucionado, claro, yo no sabía lo que era la fascícula, no sabía. Evidentemente no conocía la enfermedad en todo ese proceso. Con lo cual, pasé de la sensación a la certeza. Esto es lo que hay. Me liberé. Parece mentira, pero me liberé una vez que tuve diagnóstico, porque al menos no era yo tan rara como creía, ni estaba tan loca como pensaba. Tenía una enfermedad que me estaba creando todos esos problemas. Entonces, igual el diagnóstico para otras personas ha sido terrible, para mí fue así como decir, no estoy loca. Hay que tener mucho miedo a la muerte y yo tenía mucho miedo a estar loca. O sea, no sé, el morirme me preocupaba menos que el estarme metido eso. Cuando comprendí que eso, que era un proceso que me estaba llevando a estar como estaba, que me hacía en cuestión de semanas pasarme el bastón a la muleta, a comprarme un andador que luego no podía usar porque con la mano derecha no podía sujetarlo. Fueron 6 meses que además coincidieron con una enfermedad muy grave de mi madre y un tiempo en el que toda mi familia nos volvimos locos todos un poco porque no sabíamos cómo afrontar todo aquello que estaba pasando a mí, a mi madre, sin tener una claridad de cuál era el diagnóstico, ¿no? Cuando llegó el diagnóstico te quedas, porque a mí yo he debido batir un récord. Me diagnosticaron en mayo y en junio me dieron la incapacidad absoluta. O sea, para que os imaginéis a la velocidad que iban las cosas. El quedarte sin trabajo, medio cuerpo paralizado y el otro medio flojito. Evidentemente exige una reinvención bestial, pero la que comprende muchas cosas, comprende quién está a tu lado. O sea, yo soy quien soy por mi familia, básicamente, y por mis amigos que estuvieron a mi lado. Lo que pasa es que yo tengo muchas cosas que hacer. O sea, soy así, soy una persona activa. Entonces no podía dejar que todo esto me dejara acostada en una cama sin hacer nada. No lo concebía en mi cabeza. Tuve que enfrentarme a la silla de ruedas y ese miedo terrible que tenemos todos a coger la silla de ruedas como si fuera el peor de los males. Os debo confesar que ese es el miedo más tonto que se tiene. Porque se puede tener miedo a la silla de ruedas y no llegar nunca a ella. Con lo cual, es tonto el miedo. Y si llegas a ella, cuando llegas a sentarte en la silla de ruedas, es una liberación, porque vuelves a vivir. Porque claro, pasas un periodo en el que poco menos que dar 2 pasos, 3 pasos, dejar de ver a los amigos, dejar de salir, te encierras en tu mundo, no sé qué. Y cuando te sientas en la silla de ruedas, puedes coger el autobús, irte de cañas, irte a una exposición, hacer cosas. Por lo cual yo creo que posiblemente sea uno de los miedos más absurdos que tenemos. La mayoría no llegaréis a la silla de ruedas nunca, pero el que llega y al final es parte de su vida y es un complemento en positivo, no en negativo. Una vez llegados a ese punto, pues evidentemente tuve que decidir qué hacía con mi vida y me dije eso de Cristi, esto es lo que hay. Y decidí que tenía que seguir adelante, con todos esos miedos, con todas esas limitaciones, con todas esas realidades. La primera idea que tuve fue escribir el libro de poesía, que algunos de vosotros conocéis, que era una manera de que todo aquello que yo había ido escribiendo a lo largo de los años sin saber qué me pasaba, darle forma en un libro me hace mucha ilusión. Es curioso, hace 30 años escribí un par de versos que decía: en este espacio extraño donde habito, desprovista en ocasiones de mi cuerpo. Ni idea tenía entonces de lo que me pasaba, pero sí tenía esa sensación de que mi cuerpo se estaba separando del mi cerebro. Curioso. El escribir el libro, publicarlo, me ha dado muchas satisfacciones. Me hizo trabajar y pensar en otra cosa en un momento en el que necesitaba llenar mi cabeza de libro. O sea, pensar que tenía una vida por delante por la que seguir apostando. Coja y marca, pero bien. O sea, en silla de ruedas y con un montón de limitaciones, pero en las que mi cabeza funciona. Pues soy yo, y tengo que seguir haciendo cosas.
Además del libro, aposté por crear un blog de Yo con estos nervios, que me imagino que muchos conocéis, con el cual me junté con un grupo de gente con esclerosis múltiple y empezamos a pelear por un poco de la información que llegue a la gente de una manera fácilmente comprensible. Porque si no te pasa como con el congreso último de Europeo Electrics, que no es posible que llegue ninguna información a nosotros que sea asimilable. Entonces entiendo que sí que hay que hacer una intermediación entre el que genera la información y la gente que vivimos con la enfermedad, porque no existe esa información. El blog me ha aportado infinidad de cosas, aparte de buenísimos amigos. Esa sensación de que cuando estás activo es más fácil todo y que necesitamos comunicar, que necesitamos estar juntos. Un poco lo que hace AIDEM, ¿no? Esta posibilidad de vernos las caras, de estar, de compartir experiencias, que nos hace a todos ser un poquito más fuertes, ¿no? Con todas esas actividades, a día de hoy puedo decir que me siento feliz. Posiblemente más tranquila que nunca, con menos miedo. Porque evidentemente tengo un pánico a este brazo no se puede. Pánico. O sea, que me dé un apretón de la esclerosis múltiple y pierda toda la movilidad. Pero he aprendido a vivir el momento y a disfrutarlo. Porque se pierde tanto el tiempo teniendo miedo. Ese periodo de la vida en la que uno está nada más que y me va a pasar y voy a sentir. Pongo el ejemplo de la silla de ruedas porque es muy claro cuando tú piensas, ay Dios mío, la silla de ruedas. Aunque luego cuando las cosas llegan, lo que tienes es una necesidad de afrontar. Y lo que tienes que buscar son ayudas para que te permitan tener una vida cada vez mejor. Si simplemente te quedas en el miedo, te bloqueas y te acuestas. Ahora tenemos muchas posibilidades de estar en la cama, de ver tu serie de Netflix o de, no sé. Pero realmente lo que tenemos que hacer es estar activos, compartir, pelear. Y si mañana estoy peor, pues bueno, será lo que habrá tocado. La enfermedad existe y a alguien le tiene que tocar, nos ha tocado a nosotros. Con esa realidad que el padre nos define, y que evidentemente nos define mucho, o sea, yo no sería hoy quien soy si no hubiera tenido esclerosis múltiple. Nada de mi manera de ser sería igual a la que realmente es si no hubiera tenido esta manera de vivir. Pero aún así soy yo. Soy yo y me llevo bien conmigo y quiero seguir creando, seguir haciendo cosas con todos vosotros y vencer el miedo y la ansiedad, porque además es que si la vida estuviera controlada, si supiéramos que nos va a pasar mañana, si lo tuviéramos todo, pues no sería vida tampoco. O sea, esta sensación de que todo es temporal, de que estás en una pelea constante, la lucha es la vida. Tenemos que seguir peleando, seguir adelante, seguirnos levantando, aunque nos levantemos en silla de ruedas, y seguir haciendo cosas. Porque tenemos mucho que hacer, tenemos mucha visibilidad que dar a la enfermedad, que la gente lo conozca. Y tenemos que vivir por encima de todo. Nos ha tocado esa vida y hay que vivir con ella y disfrutarla. Más o menos es lo que os quería contar. No sé ni cómo vamos de tiempo, ni nada sobre la y como sé que la agenda es apretada, os dejo con lo que sabéis. Y pues simplemente os he contado un poquito una experiencia vital. Tengo un poema, si queréis, de final, de mi hermana Reclama, que es un poco esa sensación. ¿Queréis? Que contaba un poco esa conclusión a la que he llegado después de todos estos años de vida. Se titula Vivir y dice así: lo extraño es seguir viviendo en un cuerpo tan preciso en el que la imperfección es norma. Vivir mientras una neurona oxidada se enfrenta sin remedio a un cataclismo, cuando una célula envejece y otra se multiplica sin coherencia.
Vivir cuando el aire tóxico embriaga los pulmones y el estrés nos bloquea las arterias, engordando de soledad nuestras desilusiones. Nos da ellos vivir frente a los riesgos. Esa es la poética. Es esta fugaz que es esta vida en la que somos y anhelamos que seremos. La magia es lo relativo. Si nos dieran el don de lo perpetuo y perdiéramos el miedo, calmáramos la ansiedad y el orden fuera nuestro compañero, sin duda estaríamos muertos. El valor de que todo sea impredecible es lo que nos hace vivir cada momento. No sé cuándo me iba a pasar, pero ha sido fenomenal y te lo agradecemos muchísimo. Menos mal que está grabado y podremos revisar una y otra vez tus palabras porque ha sido realmente fantástico. Muchísimas gracias. No perdamos el tiempo.